35 años y entró a Jerusalén y caminó con Dios después de que entró a Jerusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Se escucha algo así sencillo, ¿verdad? Caminó Enoc a la de la otra, pero aquí, ¿verdad? El sentido de esta oración es mucho más allá, ¿verdad? De lo que podemos imaginar. Caminar con Dios es, hermanos, una vida de obediencia. Caminar con Dios es una vida de mundo corrupto, ¿sí? No es fácil. Hay mucha maldad, ¿verdad? Y vivir en esa intimidad con Dios, pues, no es para cualquiera, ¿verdad? Allá en Génesis 6:9 habla de otro personaje. Génesis 6:9. 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé. Dice que Noé era un varón ¿qué? Justo. Y dice que era perfecto en sus generaciones. Y dice que con Dios caminó Noé, otra persona, ¿verdad? Que estuvo obedeciendo a Dios. ¿Cuántos años duró la obra de Noé? 100 años, ¿verdad? Imagínate, 100 años construyendo un arca y predicándole a la gente, y que la gente no se convierta ni uno, imagínate. Y que todavía te digan loco. Yo no sé cuántos me habrán llamado loco a mí, ¿verdad? Pero pues también a Cristo le dijeron lo mismo, ¿verdad? Fíjense, a Cristo le dijeron que tenía demonio. Imaginen la blasfemia esa, que el Señor lo reprendió con dureza. Le dijo: cualquier cosa en contra del Padre o del Hijo puede ser perdonada, pero algo en contra del Espíritu Santo, dice que no va a ser perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, ni en esta vida, ni en la que viene. Imagínense ustedes, porque Cristo hacía los milagros y señales por el Espíritu Santo, y ofendían al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la Biblia dice que Dios ha puesto un camino, ¿verdad? Una senda para que nosotros andemos en esa senda, ¿o no? Y hermanos, dice, ¿cómo es ese camino? Dice que es angosto. ¿Y el otro cómo es? Ancho y espacioso, ¿verdad? ¿De cuántos carriles será? ¿De 8 carriles como las autopistas de Estados Unidos? Yo imagino que hasta le hace falta más carriles, ¿verdad? Porque se andan atropellando. A mí me tocó ver esa visión, como en esa gente muchos se están yendo al infierno. Dice la Biblia que el Abadón no se sacia de recibir los muertos. Y es cierto, hermanos. Y a la gente no le importa, ¿verdad? Y hermanos, y nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6 se describe a sí mismo como el camino. ¿Qué dice Él? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él se describe, ¿verdad?, como camino, y sabemos, ¿verdad?, que nadie perderá el camino al cielo si su compañero es Cristo. Dice la Biblia, dice Jesús en una oración, dice: los que tú me diste, ¿qué dice? Ninguno se va a perder, ¿verdad? ¿Por qué? Dice que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Hermanos, en Colosenses 3:2 dice que pongamos la mirada ¿dónde? En las cosas de arriba.
¿Sí dice así? Colosenses 3:2 dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ok? Y precisamente ahí es donde se encuentra el problema de las generaciones actuales. Su corazón, su confianza, y todo está anclado en lo terrenal. Y eso les impide caminar con Dios. ¿Sí o no? Ellos no caminan con Dios. Ellos están caminando hacia otra dirección. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de perdición. Ellos creen que son caminos derechos. Y no es así. Y hermanos, andar en el camino de la fe se requiere decisión. Y de acuerdo a Hebreos 11:6, hay dos elementos esenciales en la fe. Vamos a verlos. Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El primer elemento es, tenemos que creer que Dios es real. Amén. Todo el que se acerca a Dios tiene que tener la convicción, la fe, la certeza, la confianza de que Dios es verdadero, es real. Y la otra, ¿cuál es? De que cuando tú pones tu confianza y tu vida en las manos de Dios, ¿qué hace Dios? Dice que te va a premiar. ¿Qué es un galardón? Presente, un premio, un regalo. Es un trofeo, ¿verdad? Es un premio, ¿sí? Anteriormente galardonaban, ¿verdad? Por ejemplo, los Óscares, por ejemplo, a los mejor actor y todo eso, es un galardón que le dan a esas gentes, ¿verdad? Por ser los mejores histriónicos. Pues el Señor tiene precisamente un galardón preparado para nosotros, para cuando estemos allá con Él, ¿sí? Y hermanos, si Dios nos galardona todos los días, si tú caminas de la mano de Dios, Dios te está galardonando todos los días, te está premiando, ¿o no es así? ¿Cuántas bendiciones recibimos de la mano de Dios? Son muchas, ¿verdad? Incontables. Y hermanos, sabemos que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Amén. Y Enoc, antes de ser llevado por Dios, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice allá en Hebreos 11:5, ¿qué dice? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque no lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que dice que tuvo testimonio. Quiere decir que la gente sabía, la gente vio que Enoc era una persona de Dios. Amén. En todos los aspectos. Amén. Amén. Y la vida de Enoc, precisamente su vida era para agradar a Dios. Nosotros, dice que debemos ser así. Dice, el justo por la fe vivirá. Dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces si amamos a Dios, nuestra vida tiene que ser para agradar a Dios, ¿o no es así? Amén. Y hermanos, 300 años agradando a Dios. A ti se te hace difícil. Hay muchos, ¿verdad?, que solamente agradan a Dios los domingos por 2 horas. Dice, hoy voy a agradar a Dios el domingo 2 horas, y de esas 2 horas voy a estar descuidado 1 hora y media, voy a estar por ahí con el pensamiento en otro lado, con flojera para alabar, y totalmente, ¿cómo se podría decir?, apartado de la adoración y la alabanza a Dios. Imagínense, hermanos, Enoc caminó 300 años. Quiere decir que todos los días él
estaba agradando a Dios, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, y en todos los aspectos de su vida siempre él le dio el primer lugar a Dios. Y hermanos, si Dios nos hiciera cuentas cuánto lo hemos agradado, ¿verdad? Cuánto hemos caminado con Él, yo siento de que si nos pesara el Señor saldríamos faltos. ¿Qué tenía de especial ese hombre? A diferencia de ti y de mí. ¿Cuál era la diferencia entre Enoc y nosotros? Sí, sí, él obedecía, tenía un corazón para Dios, pero Hebreos dice que él tenía una fe verdaderamente muy grande. Amén. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible, porque es necesario que creer, ¿verdad?, que Él es real. Amén. Y la fe en Dios, él tenía la mirada, su corazón, su confianza puesta en Dios. Y allá encontramos, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 15, dice que en Adán dice, todos mueren. Y esa gente que no tiene a Cristo, ¿en quién están andando? Están andando en Adán, ¿o no? La gente que anda sin Dios, precisamente ellos dependen de quién. Su descendencia depende de Adán. Si tú lees la genealogía allá en Génesis, dice que Adán, dice, vivió y engendró hijos y vivió tantos años, dice, y murió. Sí, dice así, ¿verdad? Y luego tuvo a Set, y Set, dice, vivió tantos años y murió. Haz de cuenta que estás leyendo las lápidas de los cementerios. ¿Sí o no? Y así consecutivamente hasta que llegan a Enoc. Y Enoc, dice, vivió 365 años. ¿Y qué pasó? Se lo llevó el Señor. ¿Murió? No. El Señor se lo llevó. Y esa misma promesa es para ti y para mí. ¿Sí o no? Quiere decir que no hizo la diferencia. ¿Por qué? Porque amó a Dios, porque tuvo fe en Dios, porque se tomó de la mano de Dios en su caminar diario. ¿O no? Amén. Cuando el Señor dice, sígueme, dice, ¿quién dice eso? Jesús. Cuando dice sígueme, quiere decir que tenemos que ir. Va Jesús y nosotros, ¿dónde vamos? Vamos con Él, ¿verdad? Amén. Dice que tenemos que seguir sus pisadas. Cuando habla Jesús de seguir sus pisadas, ¿de qué está hablando? De su ministerio, de lo que Él hizo, de su amor, de todo lo que Él hizo. Él es nuestro ejemplo para hacerlo. No tiene caso que tú sigas a Cristo si tú no haces lo que Cristo hizo. ¿Para qué lo sigues? Dice la Biblia que somos discípulos, ¿o no? ¿Qué es lo que hace el discípulo? Lo que hace el maestro. Y todavía te dice Jesús, cosas mayores que las que yo hice, tú puedes hacer porque yo voy al Padre. Entonces, si estamos siguiendo a Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Eso es caminar con Cristo. Eso es seguir a Cristo. Nígate a ti mismo, ¿verdad? Hay gente ahorita que no vino a la iglesia, ¿por qué? Porque tenían que ir al supermercado, porque tenían que ver algún partido de fútbol, porque estaban cansados, ¿verdad? Tenían flojera y prefirieron el confort de sus casas que seguir a Cristo, ¿o no? Otros tenían alguna fiesta, los visitó algún amigo, o había una cosa pendiente por ahí, precisamente el domingo a la hora de la iglesia, tenían que hacerla, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios no importa para ellos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Dice la Biblia, ¿verdad?, que viene la hora de la prueba para el mundo
Y los que no siguieron a Dios van a pasar por esa prueba. Enoc, hermanos, ¿pasó por la prueba del diluvio? No. Nosotros, el Señor ya sabía lo que venía sobre la humanidad y libró a Enoc de eso. El Señor ya sabe lo que viene, ¿verdad?, para la humanidad, todos los juicios. Y la misma oportunidad que le dio a Enoc nos la está dando a nosotros. Nos quiere librar de esa prueba, de esos juicios. Enoc se libró. Pero si tú no caminas con Dios, no te vas a librar de eso que viene. Y no solamente son los juicios, estamos hablando de la condenación eterna por no haber caminado con Dios, porque se te está dando la oportunidad. A muchos se les ha dado la oportunidad y de verdad que tienen en poco a Dios. No les importa a Dios. Dios no es importante, es más importante otras cosas. Pero sí quieren salvación, sí quieren bendición. Y eso no hay. La bendición solamente ¿para quién es? Para la casa, para los hijos. Si somos hijos, entonces tenemos que seguir a papá, sus pisadas, sus huellas. Amén. Entonces, la diferencia de Enoc era su fe, su confianza, su caminar con Dios diariamente. Y dice, ¿verdad?, que en Adán todos mueren, dice. Y vemos esa sucesión de generaciones desde Noé, ¿verdad? Perdón, desde Adán hasta Noé. ¿Quiénes eran? ¿Cuánto vivieron? ¿Y cómo murieron? ¿Cuánto tiempo vivieron, verdad? Dice, pero Enoc fue excluido de la muerte. ¿Por qué? Por su cercanía con Dios. Amén. Amén. Qué gran diferencia. Dice que Enoc vivió 65 años y engendró ¿a quién? Y después de que engendró a Matusalén, dice que comenzó a caminar con Dios, ¿verdad? Hermanos, no sabemos qué hizo antes de eso, de esos 65 años. Pero lo que sí podemos observar o definir es de que él no caminaba con Dios. ¿Cuántos años tienes tú? Él, de los 65 años en adelante, empezó a caminar con Dios. Ahora nosotros vivimos menos. Pero Dios te está dando la misma oportunidad. A muchos, por ejemplo, los alcanzó a una edad más temprana. A mí el Señor me alcanzó más joven. Yo tengo al Señor como pastor sirviéndole, serían 26 años más o menos. Pero hay otros que los alcanzó más grandes. La cuestión es a la edad que te haya alcanzado, desde ese momento que te alcanzó Dios, tú tienes que comenzar a caminar con Él. Pero caminar verdaderamente como Enoc, ¿o no? Y hermanos, no sabemos qué hizo Enoc antes de eso, ¿verdad? Quizá llevó una vida descuidada, indiferente, o a lo mejor tenía una vida de pecado, no lo sabemos, la Biblia no lo aclara. Pero lo que sí podemos entender, que él tomó la decisión de cambiar su vida para tener una cercanía total y completa con Dios. Amén. Actualmente vivimos también, el sistema, la sociedad cuando vivía Enoc estaba corrompida también. Sí. ¿Desde cuándo se había corrompido la raza humana? Desde que entró el pecado. Desde ahí se corrompió. Vemos que Caín mató a su hermano. Y Caín era un hombre malo y tuvo familia y fue una familia corrupta. Tuvo hijos que hacían armas, ¿verdad? Tuvo otro que hacía música y cantaban para el mundo, no le cantaban a Dios. Hoy vemos lo mismo, hay gente cantándole al mundo. ¿Sí? Gente que no hace, a lo mejor no hace las armas, pero las usa para dañar a otros. Es una sociedad corrupta, ¿verdad? Y hermanos, y Enoc vivió en esa sociedad corrupta. Pero él, ¿qué hizo? Se mantuvo
firme, puro, justo delante de Dios. Noé igual. Dice que Dios ya había decidido terminar con los seres humanos. Y en esa generación vivía Noé. Hoy estamos también, dice, como en los días de Noé, en una sociedad corrompida, pero la decisión de vivir, de caminar con Dios es tuya. ¿Amén? ¿Podemos lograrlo? Sí, porque tenemos un ayudador. Y hermanos, en ese entonces, ¿verdad? Enoc verdaderamente era alguien totalmente diferente, alguien que agradaba a Dios. Y hoy vivimos en un mundo de maldad, se vienen juicios terribles sobre aquellos que desechan a Dios, pero la promesa de salvación está latente para aquellos que están perseverando, aquellos que están caminando con Dios, ¿verdad? Aquellos cuya confianza es el Señor. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Entonces la misma promesa es para ti, de salvaguardarte en el juicio, ¿verdad? En los juicios que vienen sobre la tierra. Así como el Señor salvaguardó a Enoc del diluvio y a Noé también. Amén. Entonces, en ese entonces, Enoc podemos decir que representaba a la iglesia. ¿O no? Y no tuvo que pasar por el diluvio. La iglesia dice, hermanos, va a pasar por la gran tribulación. La Biblia dice que Él tiene que acortar esos días para que la iglesia no se pierda. ¿O no? Y lo que detiene al inicuo es el Espíritu Santo y la iglesia. La razón de que el Espíritu Santo está en la tierra, ¿cuál es? Dígame. Es la iglesia. ¿Sí o no? ¿Quién está a cargo de la iglesia? El Señor dice, voy a enviarles, ¿qué dice? Un consolador, un paracleto para que esté con ustedes. Entonces la razón de que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, ¿por qué es? Porque está la iglesia. Cuando el Espíritu Santo se vaya y la iglesia se vaya, entonces entra el inicuo. Eso muchos no lo analizan, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, podemos decir, ¿verdad?, que Dios prefirió llevárselo antes de que pasara por esa prueba. Y Dios va a preferir llevarnos antes de que pase esa prueba. Dice, porque, ¿qué dice Apocalipsis 3:10? Dice que, ¿qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Yo también, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sí o no? Que te va a guardar de esos acontecimientos. ¿O no? Entonces, si caminamos con Él, estamos salvaguardados. Hermanos, dice que había una niña que había tenido la escuela dominical y llegó a su casa. Y cuando estaban en la casa le pregunta a su mamá, hija, ¿y qué vieron en la escuela dominical? ¿Cómo estuvo? ¿Qué te enseñaron? Dice, me hablaron sobre un tal Enoc. Oh, te platicaron de Enoc. ¿Y ese quién era? Pues un señor, dicen, que vivió antes del diluvio. ¿Y qué te dijeron de él, hija? Dicen, pues me dijeron que el Señor, dice, pues es lo que yo sé, dice que Dios lo iba a buscar y le decía, vamos a caminar. Y dice que se iban a caminar todos los días, dice, andaban caminando.
Dice, y Enoc pues andaba muy a gusto caminando y platicando con el Señor todos los días. Dice, pero un día le dijo el Señor, Enoc, hoy quiero platicar algunas cosas contigo y necesito más tiempo para platicar contigo. Y dice, se fueron, camine y camine, y dice, ya Enoc estaba muy lejos de su casa. Y dice, ya es tarde, me tengo que regresar, Señor, para poder llegar a mi casa. Y le dijo el Señor, pues ya estamos cerca de la mía, ¿para qué te vas? Mejor quédate en mi casa. Y dice, Enoc se quedó en la casa de Dios, ya no regresó. Hermanos, suena fantasioso, ¿verdad? Lo que dice, pero imagínate, a veces, ¿verdad? Dice que los niños toman más las cosas en fe que nosotros. ¿Y dónde está Enoc ahorita? Está en el hogar de Dios. ¿Sí o no? ¿Se perdió de algo bueno aquí en la tierra? No. Él está mejor allá. Y Él está ahí con Él. Él ve al Señor todos los días. Y de la misma manera que Dios tiene a Enoc, Jesucristo hizo una promesa. ¿Qué dijo? Voy pues a preparar, dice, el lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Quiere decir que Dios ya tiene un lugar, una morada para nosotros, ¿o no? Y dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Es la misma promesa. Amén. Pero ¿para quién es esa promesa? Dígame. Para los que están caminando con el Señor. Entonces, caminar con Dios, hermanos, debe de ser en una esfera sobrenatural. Imagínate a Dios y tú caminando y conversando en esa esfera. Y cuando tú andas con Dios no hay distracciones. Cuando tú andas con Dios no hay flojera, no hay apatía por las cosas de Él, ¿o no? No te sientes superior. ¿Por qué? Porque vas caminando con el soberano. Ni te sientes que más sabes porque estás caminando con el que todo lo sabe, ¿o no? Entonces, en esa esfera, ¿verdad? El cansancio y los pendientes no se encuentran, solamente son Dios y tú. Amén. Caminar en esa fe es lo que agrada a Dios. Hermanos, que no pongas obstáculos o excusas para estar con Él y que no seas partícipe de esa prueba que viene para el mundo. Enoc, hermano, es un ejemplo de alguien que confió en Dios, de que caminó con Él y que fue recompensado. Dios lo premió por ser fiel. Ahora, ¿cuántos años fue fiel Enoc? 300 años. Hermanos, ¿cuántas vidas nos llevaríamos nosotros para igualar el récord de Enoc? Más de 4. Si vives 70 años. 7 por 4, 28, 280. Si vives 75 años, entonces puedes igualar. 4 vidas te llevarían para igualar el récord de Enoc. Si nosotros con lo que vivimos, con lo poco que tenemos para vivir, nos cuesta caminar con Dios. Noé predicó y hizo la obra por 100 años y no claudicó. Y a nosotros nos cuesta, hermanos.
¿Por qué nos cuesta caminar con Dios? Dígame. Nos falta fe, nos falta comunión, nos falta intimidad, nos falta amor hacia Dios. Nuestra carne, nuestra mente, todo nuestro ser, hermanos, verdaderamente la mayoría es carnal y terrenal. Necesitamos desembarazarnos del mundo, hermanos. Para que tú te puedas llenar de Dios, tienes que vaciarte del mundo, de las cosas del mundo. Y hermano, yo te puedo decir que Enoc estaba lleno de Dios. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios derramándose, una semana sin comer te la ibas a aventar si es preciso para estar con Dios. Porque dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay todo. No te va a hacer falta nada. Y de esa manera quiere Dios, Espíritu Santo. Pero para poder lograr, hermanos, tener esa llenura, necesitamos verdaderamente buscar a Dios. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Enoc es un ejemplo de alguien que confió en Dios y caminó con Él, dice, y fue recompensado, ¿verdad? Y la Biblia, hermanos, habla de recompensa, habla de galardón, de coronas. Pero a veces pareciera que eso no nos importara. Que lo perecedero de esta tierra es más importante que lo eterno de Dios. Imagínate la condición en la que está Enoc con Dios ahorita. Y hermanos, y Cristo promete que esa misma condición es para nosotros. Amén. ¿Cuánto podemos esforzarnos para alcanzar, hermanos, lo que alcanzó Enoc? 20, 30, 40, 70 años. Es poco comparado con lo que él caminó con Dios. ¿O no? Noé, hermanos, también, ¿verdad? Se esforzó. Y la generación, cuando estaba Noé, ¿cómo lo trataban? Le gritaban que estaba loco, ¿verdad? Estás bien loco, ¿cómo va a llover? Si en aquel entonces no llovía. En aquel entonces la tierra se regaba con vapor de que salía del suelo. No llovía. Y cuando Noé le dijo que iba a caer agua del cielo, pero si bien chiflado, ¿eh? Que va a venir un diluvio y por eso estoy haciendo el arca. Ellos nunca habían visto un barco. ¿Y eso para qué te sirve, verdad? De hecho, está loco esto. No le creyé. ¿Por qué no le creyeron? A ver, díganme. Porque la mente que tenían ellos era una mente terrenal y diabólica. Y hoy mismo pasa igual. Tú le predicas a la gente de Dios y ¿qué hacen? No creen. ¿Sí o no? No creen. Y a veces lo tachan a uno como fantasioso, como loco. Hermanos, y así fue con Noé. Ya cuando vino el diluvio y se cerró la puerta y empezó a llover, que dice que el Señor abrió las puertas del abismo para que lloviera. La gente entonces dice, ay, sí tenía razón Noé. Y corrieron, ¿verdad?, allá para salvaguardarse del arca, y el arca ya estaba cerrada, ya no hubo oportunidad. Lo mismo va a pasar para toda esa generación. Cuando el Espíritu Santo se vaya y la iglesia se vaya, si con el Espíritu Santo aquí nos cuesta, ahora imagínate sin Él. Ya no va a haber oportunidad. ¿Por qué? Porque no creyeron. Algún día se van a acordar de lo que yo les estoy diciendo cuando estemos en la presencia de Dios. Yo espero verlos ahí y saludarlos y darles un abrazo, ¿verdad? Qué bueno que caminaron con Dios. Qué bueno que se esforzaron, hermanos, valió la pena, ¿sí? Que podamos saludarnos, ¿verdad? Y precisamente lo más hermoso va a ser que podamos darle un abrazo a Jesús. ¿O no?
y que digas tú, como Enoc, valió la pena caminar con Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que transformar esa mente y ese corazón para Cristo. Dice allá en Isaías 35:8, y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, porque torpe que sea, no se extraviará. Fíjense lo que dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? De santidad. ¿Cómo es ese camino con el que vamos a caminar con Dios? Un camino de santidad. Amén. Dice que en ese camino no va a caminar, no va a andar nada inmundo. Y dice que un mentiroso no puede andar por el camino, por la senda de justicia de Dios. Un fornicario, un adúltero, ¿sí? Un homicida, no va a poder caminar por ese camino. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de perdición. ¿Sí? Y dice que hay gente, ¿verdad? Dice que se sienten menos, ¿verdad? Y dice, aquí dice, aún el más torpe, ¿verdad? Que quiera caminar con Dios, que quiera obedecer a Dios, aún el más torpe, ¿qué dice? No se extraviará, ¿verdad? Amén. Amén. Esa es la promesa de Dios. Salmo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Entonces, hermanos, caminar con Dios específicamente, bíblicamente, ¿a qué se refiere el Señor? Cuando caminamos con Dios, andamos nosotros guardando su palabra, sus estatutos, ¿verdad? Nuestra fe está en Él. Dice que el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Todos los días tomados de la mano del Señor. Amén. Amanece, Señor, en tu nombre. Te acuestas, Señor, gracias. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces estar confiado. Que ese amanecer y ese anochecer sea totalmente tomados de la mano de Dios y tratando de agradar a Dios. Eso es caminar con Dios. Que no te cueste estar en su presencia. ¿Sí? Que como dice ese salmo, ¿verdad? El 122, que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Que cuando te digan vamos a la iglesia, que tú vengas alegre a la presencia de Dios. Que no sea una carga los domingos o los viernes o los jueves estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque al final Dios te va a recompensar. ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de todo eso? Jamás. Se podrá olvidar tu mamá, dice, y tu papá de ti, pero Dios jamás se va a olvidar. ¿O no dice la Biblia? Se olvidará la que te dio a luz, dice, pero Dios jamás se va a olvidar. Entonces, caminar con Dios no es una actitud reservada solamente para el domingo. ¿Sí? Caminar con Dios significa que hemos elegido en nuestra vida de manera diaria glorificarlo. Caminar con Dios, ¿verdad? Es, hermanos, buscarlo, ¿verdad? De mañana, de noche. Poner todo lo que hacemos en sus manos. La Biblia expresa, hermanos, que cuando lo amamos estamos obedeciendo su palabra. Dice, aquel que me dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, él tal vez es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces el caminar con Dios se refleja en nuestras acciones, en nuestro servicio. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra elección de vida. Así lo elegimos. Así lo eligió Enoc, así lo eligió Noé. A Abraham también dice, le dijo el Señor, salte de ahí de tu parentela y vete a un lugar donde yo te voy a bendecir.
No, Abraham no conocía el lugar y él obedeció a Dios y se fue a donde Dios lo llevó. Y hermanos, precisamente Dios nos ha llamado de la misma manera que los llamó a ellos, de la misma manera que los buscó. No sé qué tenemos nosotros de especiales, pero lo que sí te puedo decir que Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Te predestinó para que tú estuvieras con Él. Antes de que alguien te amara, Él ya te amaba. Desde el vientre de tu madre, Él ya tenía cuidado de ti. Y dice que eres de su pueblo. Y Cristo dio la vida por ti. Entonces, ¿por qué quieres ser igual a la gente de la tierra? Gente que se va a perder. ¿Por qué quieres ser igual a ellos? Si la vida dice que nosotros tenemos mayor privilegio que ellos. Si somos ciudadanos del reino de Dios, somos ciudadanos celestiales, dice, bendecidos en los lugares celestiales, herederos juntamente con Cristo. ¿Por qué quieres ser igual que esa gente que no ama a Dios, que no camina con Dios? ¿Por qué? ¿Qué en especial tiene esa gente si se va a perder? Esa gente que a Noé le decían loco. Esa es la misma gente que se quedó en el diluvio. Y la Biblia dice que Dios va a venir igual como en los días de Noé, con ese tipo de gente que no lo busca, que no quiere nada con Él. Y a veces nosotros queremos andar entre ellos, platicar con ellos, caminar con ellos, cuando la Biblia dice que salgas de ahí. Apártate de ellos, dice el Señor. No seas igual que ellos, no te transformes a este mundo. Transfórmate a la manera de lo que Dios establece. Para eso nos llamó Dios, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, porque yo no sé, ¿verdad?, de cuál sea tu caminar. Solamente Dios sabe, ¿verdad? Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos y Él sabe, ¿verdad?, cómo estás tú, amén. Porque a veces podemos nosotros fingir que caminamos con Dios. Los fariseos creían que estaban obedeciendo a Dios porque conocían la ley. Y el Señor, ¿cómo les dijo? Hipócritas, raza de víboras, ¿hasta cuándo van a huir de la ira venidera? Porque el Señor sabía sus corazones. Si algo quiere el Señor es un corazón sincero, amén. No importa quién seas, cómo seas, si eres rico, si eres pobre, si eres feo, si eres guapo, ¿verdad? Dios no ve eso. Dios lo único que le importa es tu corazón. Y que tú le digas, Señor, te quiero seguir, como esos discípulos que dejaron todo por Cristo. ¿Sí? El Señor les dijo, síganme, y ellos lo siguieron. Asimismo, Dios un día llegó a tu vida y te dijo, sígueme. Pero no sé qué tan cerca has permanecido de Jesús, o no sé si todavía estás caminando de la mano de Dios. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí te exhorto, ¿verdad?, es que le pidas a Dios, ¿verdad?, tener esa cercanía, esa intimidad, poder tener, ¿verdad?, esa dirección, ¿verdad? ¿Qué debes de hacer? Dile al Señor, Señor, yo quiero ser sincero contigo, ayúdame a caminar contigo. No sé qué tanto tiempo me des más de vida, pero que ese tiempo, ya sea 1 año, 2, 3, 20, 30, 40, los años que me vayan a dar, Señor, que yo pueda estar tomado de tu mano. Amén. Padre celestial, Dios maravilloso, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Señor, vemos a este varón, Señor, Enoc dice que caminó 300 años contigo, tomado de tu mano. Y que Dios, tú lo premiaste, tú lo recompensaste, Señor, por esa fidelidad, Señor, por ese compromiso. Y allá dice que tú te lo llevaste, Señor, igual como te llevaste a Elías. Dice que fue traspuesto hacia el cielo sin conocer la muerte. La misma oportunidad nos das ahora a nosotros, Padre. Dice la Biblia que tú estás cerca, que los tiempos están cerca, Señor, para que tú vengas. ¿Y qué puede decirnos, Señor, que si tú de repente vienes
y nosotros estemos vivos, también gocemos de ese privilegio que tuvo Enoc, Señor, que nos vayamos vivos para allá contigo, Señor. Es la misma oportunidad, el mismo privilegio. Lo único que hace la diferencia es que no caminó con Dios. Y nosotros, Señor, también queremos caminar contigo. Te pedimos perdón, Señor, por si te hemos fallado. Si, Dios, no estamos actuando correctamente, si nuestra mente, Señor, Padre, todavía divaga entre lo terrenal y lo celestial, Padre, te rogamos, Dios, que nos ayudes, Padre, a examinarnos y a corregir, Señor, nuestra vida. Direcciona nuestra vida, Padre. Nos ponemos delante de ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, Padre, y te rogamos, Dios, que nos tomes de la mano y que no nos sueltes, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser llenos de ti, de estar en tu presencia todos los días, Padre. Que puedas decir, Señor, que estás agradable, Señor, que tenemos un corazón agradable para ti, Señor. Gracias, Dios, por todo, bendito Padre. Yo pongo la vida de mis hermanos en tus manos. Padre, visítales, háblales, dales visión, revelación, Señor. Yo te ruego que tu Santo Espíritu los lleve a toda verdad y toda justicia, Padre, que tu amor, tu paz y tu perfecta comunión sea con todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Alabanzas a Cristo. Por tu gracia y por tu amor.
bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está Isabel?